Muy buenos días. Una vez más con ustedes la doctora Rosario Rodríguez Rister, médico general nutrióloga. Y después de una corta ausencia, es un placer para mí estar de nuevo. Hoy vamos a estar tratando una pincelada, un tema un poco compacto que es con relación a la nutrición en el cáncer. Es un tema que no nos gusta realmente enfrentarlo, nos sentimos mal, es una amenaza de muerte para muchos pacientes o para la mayoría de ellos, pero cuando tenemos un paciente en estas condiciones, realmente el mundo se nos cae encima porque no sabemos cómo vamos a tratarlo, qué valoración nutricional, cómo podemos extender realmente la vida de nuestro paciente. Y precisamente hoy vamos a estar hablando de lo que es la nutrición en pacientes con cáncer. Y podríamos iniciar que cuando usted está saludable, consumir suficientes alimentos para obtener los nutrientes y calorías que necesita no representa un problema. Normalmente se debe resaltar la importancia de un alto consumo de verduras, de frutas y productos integrales, y de igual forma se indica limitar la cantidad de carnes rojas, especialmente carnes procesadas o que tienen un alto contenido de grasas. Reducir el consumo del azúcar, sal, alcohol, así como también mantener un peso saludable, pero al estar realmente recibiendo el tratamiento contra el cáncer, diríamos que todo esto puede ser difícil de lograr, especialmente cuando hay efectos secundarios debido a que usted está pasando por un proceso de quimioterapia, radioterapia o inmunoterapia. Durante su tratamiento podría ser necesario que usted requiera cambiar su alimentación para que le ayude a fortalecer y soportar los efectos del cáncer. Tanto así que esto implique comer alimentos que normalmente usted no estaba acostumbrado a ingerir. Podemos decir, por ejemplo, que puede usted necesitar el consumo de muchas grasas, de calorías, para así poder mantener cierto peso. Así también como alimentos espesos, fríos, como el helado. Y diríamos que el objetivo del soporte nutricional en los pacientes de cáncer, vamos a agregar que es un aspecto sumamente importante, es saber si el posible plan nutricional es adecuado para revertir entonces la desnutrición que normalmente se produce en este tipo de pacientes. La evidencia científica actual apoya la teoría de que con un aporte nutricional en muchos pacientes con cáncer podemos recuperar su peso corporal. Las proteínas vesiculares y la inmunocompetencia, sobre todo si la masa corporal del paciente ha disminuido. Por lo tanto, el aporte nutricional estará indicado en todos y cada uno de los pacientes desnutridos que tienen opciones terapéuticas. Por ejemplo, cuando el paciente tiene lo que se dice una caquexia o un desgaste físico, que esto puede ser obstáculo, ya que es un síndrome relacionado con un tumor canceroso y puede revertir si se extirpa este tipo de tumor. Ya cuando el paciente presenta una disfagia o presenta también un desgaste físico o caquexia, como he mencionado anteriormente, se ha demostrado que el paciente ha perdido un 30% de su peso corporal y sería de mal pronóstico una intervención quirúrgica debido a su mal estado nutricional o desnutrición. Y podemos decir cuáles requerimientos nutricionales realmente necesitamos. Podemos decir que el soporte nutricional en el enfermo portador de un cáncer no varía sustancialmente con relación a la usada en cualquier otro tipo de enfermo, pero a la hora de instaurarlo ya hay que tener en cuenta que el paciente neoplásico o con cáncer presenta unas alteraciones en su metabolismo que lo obligan a valorar la calidad y la cantidad energética del paciente en reposo. Estamos hablando, por lo general, de 30 a 40 kilocalorías por kilo de peso por día, según el estado nutricional del paciente. De igual manera, podemos decir que el aporte de las proteínas en este tipo de paciente es de vital importancia para tratar de recuperar la masa magra, y podríamos recomendar de 1.5 a 2 kilocalorías por kilo de peso,
teniendo en cuenta que no es recomendable sobrepasar estos límites para evitar futuras complicaciones. Con relación a las necesidades de los micronutrientes, podemos decir que son similares a las de cualquier otro tipo de paciente que esté enfermo. Tenemos estrategias nutricionales en estos pacientes. Como es lógico, el primer eslabón del tratamiento nutricional es la valoración del estado nutricional del paciente para tomar las pautas necesarias a fin de restaurar o de instaurar, mejor dicho, la nutrición adecuada. La secuencia del tratamiento de la desnutrición en el paciente oncológico, y podemos decir que son pacientes con dietas individualizadas, tenemos consejos dietéticos, tenemos la medicación, tenemos la nutrición parenteral y suplementos también nutricionales, y además tenemos nutrición enteral. En la mayoría de los pacientes de vía oral, supervisada profesionalmente, como debe ser, este tipo de alimento a nutrir al paciente es lo mejor que se le puede recomendar. Para ello, como debe funcionar adecuadamente, asegurándose de que el enfermo pueda mantener una adecuada ingesta calórica y proteica, y para esto debemos tener en cuenta una serie de preguntas que debemos primero hacerle al paciente. Si el paciente ha notado cambios en el gusto o paladar, si tenemos cambios en el olfato, si tiene dificultades para deglutir, sequedad de la boca, náuseas o vómitos, falta del apetito. Tenemos también la pregunta si el paciente está estreñido o sensación de plenitud después de la comida y dolor al comer. Esto es muy importante. Así podremos conocer con exactitud el tipo de alteraciones, su intensidad, que desde el punto de vista del apetito, la digestión, la absorción y sobre todo el metabolismo de los nutrientes presentes al paciente. Muchos de los pacientes presentan preferencia por los alimentos más dulces, rechazan las carnes, los sabores fuertes y amargos, y muchos pacientes refieren sabores metabólicos cuando están recibiendo sobre todo radioterapia. Cuando el paciente recibe radioterapia de la cabeza y cuello por causa de algún tumor en el que se produzca la dificultad para digerir los alimentos sólidos, habrá que ir variando la textura de los alimentos y les recomendamos que el paciente tenga una ingesta por lo menos de 5 a 6 tomas por día y sobre todo que estén a temperaturas ambiente. Hasta aquí ha estado con ustedes la doctora Rosario Rodríguez Rister, esperando que sea de su ayuda, y nos vemos las próximas semanas. Les esperamos desde luego en nuestro centro médico La Turlan. Pase usted muy buen fin de semana. La tierra está girando por ti, susurrando vivo por ti. Aire, tierra verde.